Bienvenidos a una nueva edición del Debate de la Semana, un programa de Business Televisión que está decidido a hacerles llegar los asuntos más candentes de la actualidad de forma rigurosa y amena. Hablamos hoy de bolsa y hablamos de las numerosas OPVs que están llegando tanto en nuestro país como en el exterior. Queremos conocer más detalles de esta figura, queremos saber peculiaridades, cuestiones que la llevan a tener éxito o a fracasar, y para ello nos acompañan, como siempre, dos destacados expertos. A mi derecha está Sara Pérez Frutos, directora general de Dragon Partners EAFI. Sara, bienvenida. Un placer, como siempre. Y a mi izquierda, Alberto Roldán, director de análisis de Inverseguros. Bienvenido también. Muchas gracias. Queremos saber, en primer lugar, ¿qué es una OPV? Queremos aclarar conceptos, Sara. Pues a mí me gustaría un poco hacer historia, que es esto de las OPVs en España, porque todavía nuestro sistema financiero es muy joven, Rafa. Recordemos que nuestra ley viene de 1989, casi somos unos bebés, y que antes el comprar en bolsa era algo muy elitista, que se podía hacer a través de las figuras de los corredores de bolsa, pero que era algo como casi oscuro. A partir de esa reforma se crean las agencias de valores, las sociedades de valores y, sobre todo, se empieza el proceso de privatizaciones. Aquí es cuando la bolsa se democratiza, y recordemos que Telefónica antes era una compañía pública y que hubo varios tramos, varias ofertas públicas de venta, donde si pensamos que la acción o la empresa de Telefónica es una tarta, se iban vendiendo trocitos de esa tarta entre los millones de inversores que a través de sus bancos y de sus cajas de ahorros podían suscribir las acciones. Tuvimos Telefónica, Repsol, Endesa, y según iban pasando los 90, nos acercamos a aquellas OPVs de las .com, la más famosa Terra, con los sustos y disgustos. Que tanto dio que hablar, ¿verdad? Exacto, que nos trajo. Luego hemos vivido años de absoluta sequía y ahora estamos intentando otra vez retomar ese apetito inversor para que por lo menos inviertan en el mercado de valores, financien a las compañías, que recordemos que es la razón de la bolsa, y que por lo menos se muevan y que no tengan el dinero en esos depósitos en los bancos que tan atractivas rentabilidades ofrecen, por otra parte. Bueno, por complementar un poco lo que ha comentado Sara, una OPV es una oferta pública de venta, como su nombre indica. Es un proceso por el cual los propietarios de una compañía, no necesariamente varios, puede ser en ocasiones un único propietario tenedor de las acciones, pone a disposición del público una porción de su participación en ese proceso en el que participan una serie de figuras, que generalmente son bancos o entidades colocadoras. De manera paralela a las OPVs, que muchas veces la gente tiende a olvidarlo, están las OPS, que son ofertas públicas de suscripción, en las que el proceso es muy paralelo y muy parecido a la oferta pública de venta, lo único que lleva añadido una ampliación de capital, es decir, la dilución que hace el tenedor de las acciones mayoritario se produce a través de una emisión de nuevas acciones, pero sigue controlando la misma proporción de acciones, ¿no? Entonces, generalmente, en ese proceso que comentaba Sara de los últimos años, se ha ido aparejando cada vez más la figura de la OPV y la OPS. ¿Por qué motivo? Pues porque la OPV es una manera de hacer caja con una participación de una compañía. La OPS lo que busca es recaudar fondos para invertir en negocios digamos, unidos a la actividad de la empresa. Por poner un ejemplo, la última OPV que se realizó de tamaño, digamos, considerable, que fue la de renovables, llevaba esa publicidad, ¿no? No solamente Iberdrola, que era el accionista mayoritario y tenedor mayoritario de las acciones, ponía un porcentaje a la venta, sino que además aparejaba una ampliación de capital para financiar el crecimiento de Iberdrola Renovables, ¿no? Entonces esas dos figuras hay que tenerlas muy en cuenta, porque van muchas veces unidas. Eso es un poco el comentario técnico. Por complementar lo que comentaba Sara, es cierto que el mercado empieza a dar algunas señales de recuperación, pero se ha frenado bastante y, de hecho, de manera casi preocupante, diría yo. Estamos asistiendo en las últimas semanas a una caída importante de colocaciones en mercados internacionales, que en términos interanuales están registrando caídas respecto a lo que fue 2010, que no fue un año excepcional en colocaciones en OPVs. Por poner un poco en contexto a nuestros oyentes, estaremos hablando de como un 50-40% respecto a los picos que se alcanzaron en los años 2007-2008 en términos de salidas a bolsa. Por lo tanto, es un mercado muy activo, pero que, dado la situación en la que nos encontramos a nivel global, está mostrando un comportamiento bastante irregular, y en la medida que el riesgo se incrementa en los mercados, eso se está trasladando a la decisión no solamente de los compradores, sino también de los vendedores. Entonces, ¿qué decide el éxito o el fracaso de una OPV? Hay muchos factores. El precio. Pero el más importante, obviamente, siempre es el precio. La capacidad de comunicación
decisiva. El proyecto de lo que se vende, muy importante. La habilidad para dirigirse a ciertos mercados, ciertos segmentos. Digo esto porque las OPVs, digamos que se enfocan hacia dos tipos de clientes, el cliente institucional y el cliente minorista. Y luego hay un tramo muy minoritario que es el tramo dedicado a empleados y a los que participan en la colocación como el tramo conocido como Green Shoe. Por lo tanto, todo esto influye, pero lo más importante, Sara, seguramente me va a dar la razón, es el precio. Al final, esto es un mercado de oferta y demanda y el mejor precio es el que lleva a las de ganar. Por lo tanto, las OPV siempre es el criterio fundamental de valoración. La vertiente comercial, entonces, se marca ahí, en el precio. Pues por una parte, sí, Rafa, porque hemos tenido el placer de compartir, Alberto y yo, el estudio preliminar de una futura OPV, de Loterías del Estado, y al final todos concluíamos en que dependiendo del precio, aunque esta será una OPV muy atractiva para el minorista, todos nos acordamos del Calvo, de los anuncios de Navidad. Yo que no soy experto para nada, evidentemente, en esto, a mí me parecía un chollo comparado con otras. Hablaban, no sé si de un dividendo mensual. O sea, decías, además con lo que nos gastamos de dinero en España, con el deseo que tenemos todos de ser ricos, vamos a seguir echando la monedita. Haya crisis o no haya crisis, es una compañía que recauda es una que tiene un ingreso siempre, recurrente ahí constante. No tiene deuda. Es una maravilla, ¿no? En Dice, principio. bueno, es de lo mejor que se nos puede poner. ¿Y también a esa le influye el precio, Sara? También influye el precio, porque todo le podemos sacar pegas. Cuando, por ejemplo, esa compañía saldrá a bolsa, decimos, pues como salga, ¿qué potencial de crecimiento tiene? ¿Me va a dar un dividendo, pero va a ser como si fuese renta fija y me voy a quedar con ese dividendo y ya está? ¿O qué le pido a una acción? A una acción le pido que me suba, que crezca. ¿Qué tendría que hacer Loterías del Estado para crecer? Pues innovar, abrir nuevos mercados, invertir, pero ese es un riesgo. Eso es una cosa que la compañía hasta ahora no ha realizado. Entonces, bueno, también esas reuniones que se están teniendo con los analistas es precisamente para que le podamos transmitir a la compañía qué esperaríamos de pasar de ese perfil público a ese perfil privado y qué es lo que ahora mismo demandan los inversores. Estamos viendo que todo tiene un precio. Tenemos encima de la mesa la salida de las cajas y que podemos comentar en profundidad ahora. La retirada que se ha tenido que hacer de Atento es la primera vez que Telefónica no consigue colocar una de sus filiales y yo aquí apelo a nuestros oyentes. Tenemos memoria y recordamos cómo Telefónica nos la hizo con TPI, nos la hizo con Terra, nos la hizo con móviles. Ojo, el inversor ya va a exigir calidad y ya no valen aquí lo de te voy a dar duros a peseta y esto es muy bueno. Si lo vendes, por algo será. O necesitas dinero, como decía Alberto, y tienes que hacer caja para exactamente algo, o es que tienes una pequeña estrechez y no será tan maravilloso. Los inversores ya recuerdan, ya tienen 20 añitos de experiencia. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo, por poner un punto crítico, a mí particularmente y por mi experiencia las OPVs no me gustan. No es un instrumento, bajo mi punto de vista, atractivo de colocación, sobre todo las OPVs sui generis españolas, porque sí que es cierto que nos diferenciamos algo del modelo anglosajón, que busca mucho más acercar la compañía al mercado. Es un modelo en el que la valoración pesa muchísimo, la capacidad de colocación sigue otras pautas muy diferentes a la de España. Bajo mi punto de vista y por experiencia, y los números me dan la razón, en los últimos 5 años hemos tenido un track record auténticamente nefasto de OPVs, que ratifican mi idea de que la OPV es un mal menor para la empresa, pero que muchas veces lo convierte en un gran bien. Me explico. En esos 5 años, quitando Enel Green Power y Amadeus, que por motivos obvios no las considero, y el MAP, por motivos más obvios si cabe, hemos tenido la OPV de Iberdrola Renovables, una OPV que en el rango máximo de colocación se ofertaba a 7 euros por acción y que la compañía, Renovables, va a ser absorbida por la filial a un precio no máximo de 3,10 euros. Estuvo Criteria, que fueron grandes colocaciones y fueron grandes movimientos de mercado, pero Fluidra, Codere, Robi, Almiral, Vueling, Vocento, hay tantos ejemplos. Miren, en los últimos 10 años, en la última década, se han producido en el mercado español 30 OPVs. Solamente 3 a mí me han llamado la atención porque han aunado lo que creo que debe ser una OPV en sí, que es buen negocio y buen precio. Estoy hablando de Inditex en el año 2001, estoy hablando de Enagas en el año 2002 y de Técnicas Reunidas en el año 2006. El resto de OPVs me han parecido unos fraudes flagrantes para el accionista, se han colocado a precios absolutamente desorbitados. El caso de Renovables era muy evidente. Cuando se hablaba de que podría estar valorada a 7 euros, a mí me parecía que se triplicaba el valor de los hierros de la compañía. Me parecía espectacular. Algunas colocaciones tipo Codere, que prácticamente lo que hacían era colocar deuda en el mercado. Algunas colocaciones
de carácter privado, en los que había un máximo accionista que lo que hacía era decir, yo tengo una empresa valorada en 200 o 300 millones de euros y lo que voy a hacer va a ser sacarlo al mercado al máximo precio posible, aprovechando que estamos en un momento muy bollante de bolsa y que hay mucha fuerza compradora. Y eso me va a enriquecer a mí porque estoy haciendo efectiva una participación en una compañía que teóricamente vale 200 millones de euros, pero que el líquido no tengo nada. Entonces, lo que hacíamos era enriquecer a grandes accionistas. A mí, por ese motivo, las OPVs no me gustan de manera particular. Creo que cuando hay un buen negocio, el negocio se vende por sí solo, pero lo que comentaba antes Sara, loterías de apuestas del Estado, creo que hay una euforia excesiva en torno a esta compañía que yo no comparto en absoluto. Me parece que es un buen negocio, pero como tantos otros que hay en nuestro mercado. No me parece que Loterías sea mejor que Telefónica, sinceramente. Y Telefónica no es, ni mucho menos, una de mis compañías favoritas. Pero las grandes incógnitas que presenta Lotería se resuelven por un hecho. O sea, me refiero en el circunscrito al término de OPV. Loterías es una privatización. Y las compañías que son públicas y pasan al sector privado y no pierden la titularidad pública de un negocio, es decir, no pierden esa característica de monopolio, tienen una consideración especial. Cuando hablamos de compañías privadas que lo que se están haciendo es colocar en el mercado a precios desorbitados, yo no recuerdo, o sea, en los últimos 10 años, insisto, quitando esas tres que he comentado, una empresa que saliera a un precio razonable. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, Vocento, que salió a 15 euros y me parecía un precio absolutamente desorbitado. Claro, cuando las entidades como nosotros, que somos críticos y no estamos casados con nadie, levantamos un poco la voz, hacemos la cobertura, sacamos el precio y decimos este precio, jamás iríamos al mercado, parece como que somos marginales, ¿no? ¿Qué dicen estos? ¿No? Bueno, es que yo creo que el trabajo es precisamente eso, el de intentar acercar al inversor lo que se está valorando. Ahora vamos a comentar lo de las cajas porque me parece interesante, pero insisto que el tema fundamental en una OPV es tener información de lo que se me está vendiendo, por qué y cómo se me está vendiendo y el precio. No olvidemos que muchas de las OPVs que se han colocado en España se han hecho vaciando las compañías. Yo me llevo el dividendo antes de la colocación, yo vacío los fondos propios de la compañía, que es lo que va a tener el accionista cuando le den las acciones, y luego la coloco a un precio caro y encima me enriquece un poquito más. Yo creo que hay que ser un poco más críticos con estas operaciones. Sacabas el tema de las cajas. ¿Qué podemos decir de estas OPVs que van a venir? Yo creo que es ahora mismo apasionante, primero por la situación que estamos viviendo en Europa, el caso griego, irlandés, portugués, que no están ni muchísimo menos solucionados, nuestra prima de riesgo que sigue estando tensionada, y ahora salen las cajas que necesitan dinero, en este caso serían OPS, como comentaba Alberto, que necesitan dinero para mejorar esos ratios de solvencia, y que aquí, a mí me suena todo esto a un juego de los trileros, ¿no? Tengo un banco malo, tengo un banco bueno, aquí meto las cosas que no me gustan, pero te dejo solo lo menos malo y entonces eso te lo saco y te digo que es buenísimo. Por ejemplo, y seguro que todos nuestros oyentes habrán empezado a escuchar en prensa, Bankia, que ya veremos si sale, no sale o qué es lo que ocurre, va a salir con un 30% de descuento. Vale, ¿descuento sobre qué? Sobre un valor, vamos a ver un balance, donde dentro tiene, inmuebles, pisos. Pisos que dieron hipotecas a 100 y que a día de hoy están valorados. Dicen, no, un 30% de descuento ya. Y si yo quiero vender ese quinto piso sin ascensor en un extrarradio de una gran ciudad, ¿lo tendría que vender a 70 o lo tendría que vender a 50 o a 40 o no lo voy a poder vender? Esos serían parte de los activos malos, por así decirlo. Que no nos engañe esta publicidad agresiva, las redes comerciales de los bancos que van a tener la absoluta prioridad de poder colocar estos productos. A día de hoy los analistas no tenemos los números de Bankia concretamente, no sabemos si está cara o barata. Nos parece sospechoso que si tiene que salir en 2-3 semanas no lo tengamos. Además en este caso son juez y parte, porque como tienen la posibilidad de comercializar ellos, también ¿no? O sea, ellos... Evidentemente. Y además son ellos los que quieren vender su propio negocio, pues ahí el caso, complicado. por ejemplo, absolutamente candente es el de Banca Cívica. Han decidido que salen a pedir dinero al mercado. En las primeras reuniones que hemos tenido los inversores con la compañía, hemos comentado lo que decía Alberto, precio. No, vamos a salir a 7 veces valor en libros. Como Bankinter, no te compro, porque con Bankinter ya sé lo que hay, para bien, para mal, para regular. Tu caja, conglomerado, 2 presidentes, Cajasol, Caja Navarra, esas culturas. ¿Y de dónde vamos a crecer? Ahorros de costes. O sea, vamos a empezar a echar a todos los que nos sobran políticos. La verdad es que no es que sea muy atractivo. O me lo descuentas no a 0,7, o me lo pones a 0,5 o a 0,4, o no me lo creo.